Andrés, muy buena tarde. Vamos a esperar un momentico mientras que los demás compañeros se conectan y ya yo creo que en unos 5 o 10 minuticos arrancamos la sesión, ¿vale? Listo, profe. Listo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos, buena noche. Estamos esperando un momentico mientras que los demás compañeros se conectan, ¿vale? Y Buenas arrancamos la noches. sesión el día de hoy.
De acuerdo con el testimonio de su pareja, Pero es igual no ha comido nada. Y los líquidos ahí les para... va y los protestantes están lanzando piedras y la policía se dispone Pero de todas formas también yo creo que a requiere, entonces contraatacar. tampoco será mucho En estos momentos los se están líquidos. lanzando y están lanzando algunos objetos contundentes en contra de las autoridades, prendiendo fuego también algunos objetos en contra de los policías. Hasta el momento. Bueno, buenas noches. Ya en 3 minuticos damos inicio, ¿vale? Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, profe, vale. Hola, Linda. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, Linda, ¿cómo te va? Bien, bien. Bien, sí, señora. Bueno, ya estoy esperando 2 minuticos mientras que más compañeros se conectan y arrancamos, ¿vale? Listo, profe. Bueno, chicos, muy buena noche para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, entonces pues les pido excusas por el tema de los 8 días, pero ya estamos bien. Entonces, bueno, muchachos, si mal no recuerdo, la semana pasada vimos los tipos de regímenes tributarios. Bueno, la semana antepasada vimos los tipos de regímenes tributarios, ¿verdad? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ¿me recuerdan qué tipo de regímenes vimos? Régimen simplificado Ujú, y régimen de ingresos. listo, Persona natural, exactamente. régimen simplificado. Listo. Entonces, vamos a ver un... ¿Le iba? ¿Sí?
Sí, o sea, pues en sí es régimen, persona natural y responsable, o régimen simplificado y responsable de IVA, o régimen común. Listo. Entonces, bueno, la semana pasada vimos las personas naturales, lo voy a colocar por acá, personas naturales, ¿cierto? Que ese era el antiguo régimen simplificado, Bueno, gracias a Dios. Todo funciona bien. pero ya no se llama régimen simplificado, entonces solo son personas naturales, ¿listo? Esto lo traes para acá. Tenemos los responsables de IVA, que esos antes eran el régimen común, ya ese régimen común ya no existe. Perdón, régimen común. Encontramos los grandes contribuyentes, perdón, grandes ¿Qué dijo? contribuyentes, los grandes Sí, contribuyentes, mi papi recién autorretenedores operado aquí con esos comentarios. y el régimen simple. ¿Listo? Y bueno, y yo les había indicado que habíamos visto otro que era régimen especial, pero ese no lo íbamos a tocar acá. Que nosotros creo que vimos las responsabilidades de cada uno de estos regímenes, ¿cierto? Y entonces mañana cómo vamos a hacer para ir para Mm, No, profe, creo que no. ¿no? Si no estoy mal, creo que solamente llegamos a estar responsable de IVA. Ah, bueno, entonces no, bien. mami, pero deja Entonces, que bueno, digo vamos a hacer tarjeta. un resumen Sí, de, de las responsabilidades de cada uno de estos regímenes, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer acá. Entonces, yo les había dicho en la sesión pasada, la voy a colocar mejor acá en el Word. no, no te pongas triste. Entonces, bueno, Sí, que te pones en entonces esas que acá no, pero vamos a que revisar dijiste que el se fuera régimen de personas naturales. Entonces, bueno, personas naturales. Este es un repaso porque creo que ya lo vimos la clase pasada. Entonces, las personas naturales, entonces yo no le voy a llamar más régimen simplificado. ¿Por qué? Pues porque ya no es el régimen simplificado, sino que es este tipo de régimen. ¿Listo? El de las personas naturales. Entonces, bueno, y ya vamos a empezar a ver algunos aspectos que nosotros pues debemos de conocer cuando vamos a ver pues el tema de impuestos, ¿verdad? Entonces, bueno, las personas naturales son todas aquellas que actúan en nombre propio, el nombre propio, y no son responsables de IVA. Recuerde que si van teniendo preguntas, pues van activando sus micrófonos y las van ejecutando, no se preocupe. Lo que quiere decir que si realizan una venta, perdón, una venta, no están obligados a cobrar el IVA. Coma.
no pueden practicar retenciones. ¿Listo? Excepto los que en el año inmediatamente anterior eh, sus ingresos superen las 3.500 UPT. Ya les voy a explicar qué es UPT, en qué consiste, ¿listo? Entonces van tomando nota y ya les voy indicando. Profe, perdón, ¿ahí son ingresos superiores o inferiores a las 3.500 unidades? Para este caso son superiores. Superiores. ¿Listo? Muy buena, muy buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Habla con Giver. Acaba de llegar. Bueno, Giver, muy buena tarde. Estamos haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en nuestra sesión pasada. ¿Listo? Hace 15 días, ¿verdad, Sí, profe? hace 15 días porque hace 8 días no nos pudimos reunir, pero ya hoy estamos de nuevo acá al frente del cañón. Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, entonces yo estoy dejando un momentico ahí para que ustedes tomen nota, ¿vale? Profe, qué pena, tengo una confusión. Es que yo había notado que las personas naturales era ingresos inferiores a 3.500 VT y en el responsable del IVA ingresos superiores a los 3.500 VT. Muy bien, es lo mismo, solo que aquí yo lo redacté diferente. Es decir, yo coloqué, excepto las personas que el año inmediatamente anterior, sus ingresos superen las 3.500 VTs. Es decir, es lo mismo que tú tienes, ¿sí? Pero solo que yo lo redacté diferente. Es decir, yo coloqué que no estaban obligados a cobrar el IVA ni a practicar retenciones, excepto, Ah, ok. Perdón, no eso había es por leído. eso. No, no, No no, había leído. tranquila, no hay problema, Gracias, profe. tranquila, gracias. Sí, es lo mismo que habíamos indicado pues hace 8 días, ¿listo? Pero solo que con redacción diferente, ¿de pronto para qué? Porque ahí sí se pueden confundir. Listo. Entonces, bueno, vamos. Este es un repaso de lo que vimos hace 8 días para que, como para ir entrando en contexto, y habíamos visto los responsables del IVA, que era, como lo decía Linda. Entonces, bueno, acá se encuentran
se encuentran el mayor número de personas jurídicas o empresas. También están algunas personas naturales que sus ingresos son superiores, que era lo que decía Linda, superiores a 3.500 VT o unidad de valor tributario. Su responsabilidad es cobrar el IVA en las ventas, presentar la ¿declaración de qué? De IVA, presentar la declaración de renta, y complementarios, y practicar las retenciones pertinentes, y reportar bueno, lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan tomar nota o puedan reforzar lo que vimos la semana pasada. Reportar la información exógena. Listo. Entonces ahí lo voy a dejar. ¿Listo? Mientras tanto, ya vemos el gran contribuyente y el gran contribuyente autorretenedor. Profe, perdón, Sí, sáqueme de una duda. claro que sí. ¿A qué se refiere 3.500 VT? Eso, Ya les voy a explicar tranquilos. Ya ahorita apenas terminemos los regímenes, les explico en qué consiste y cómo se calcula. ¿Vale? Para sí, que señor. no se me enreden. ¿Sí vieron cómo está por ahí el CAI de Villaluz? Por ahí escuché algo, profe. Algo escuché, sí, señor. Sí, eso está, Porque por lo de la persona que murió. sí, eso está tenaz. Eso está tenaz. Por allá no. No es que yo esté cerca, sino que vi por ahí en las redes y está complejo por allá el tema, sí, ¿Es en Villaluz? Sí, en Villaluz. Es que la policía también son muy arbitrarios. Sí, en algunos temas son muy, sí, lo que ustedes dicen, son muy arbitrarios y muchas veces uno no les puede decir nada porque ¿qué? Se lo llevan a uno Sí, también. sí, eso sí es verdad, se lo llevan a uno o actúan de una mala manera. Entonces, pues bueno, eso es, diría alguien. Es bueno que pase. Desafortunadamente sí, porque pues esto yo creo que desafortunadamente acá en nuestro país pues somos correctivos y no preventivos, es decir, muy seguramente después de esto que sucedió, se van a evidenciar pues que muchos policías o muchas personas que ejercen esta función pública pues no tienen la experiencia o la capacitación o de pronto pues lo que algunos comentan que no tienen el perfil psicológico porque ya vienen con muchos problemas, entonces eso es un tema bastante complejo, bastante complejo.
O, profe, la única solución nosotros los civiles también tenemos que actuar es en la era de Pablo Escobar, acabar con los policías uno por uno, ¿no será? Pues yo, no, yo creo que más bien es un tema de falta de capacitación de algunos policías, porque sí, desafortunadamente pues utilizan llamémoslo así, la fuerza bruta y yo pienso que la solución es que identifiquen qué tipo de personas tienen antecedentes y que los saquen de las instituciones para que se componga pues las instituciones, ¿no? Porque tampoco podríamos generar más violencia y más violencia y más violencia porque, pero bueno, sí, eso sí es verdad. Esto desafortunadamente pues va a servir. Desafortunadamente, lo que yo les decía, acá desafortunadamente somos correctivos y no preventivos. Si nosotros hubiéramos sido preventivos, pues ya se hubieran generado de pronto algunos tipos de filtros para los policías, perfiles psicológicos. Bueno, pues uno no puede opinar mucho porque no conoce el contexto, ¿no? Pero también eso es como cuando, digo yo, toca mirar las dos partes, ¿no? Porque ser empáticos, ¿no? Que eso, yo no sé si ustedes han manejado acá en Bogotá y de pronto ustedes van por su carril y llega ahí alguien y lo cierra y ustedes de una vez a enfrentarse a esa persona o con una persona pues de transporte público o algo así. Y alguien decía, pues, ¿usted para qué pone a pelear con esa gente si de pronto usted no sabe, la persona lleva 10 horas manejando ese carro estresado? Entonces ahí toca también ser un poco de empático, ponerse en los zapatos de los demás, pero sí no debería de haber sucedido. Pero bueno, pero bueno, eso está tenaz. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos a ver la VT y vamos a ver el tema de los tipos de impuestos, que vamos a arrancar con el impuesto del IVA. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos a ver qué son las VTs y para qué sirven. ¿Listo? Entonces vamos voy a bajar un poco, bueno, con los grandes contribuyentes. Grandes contribuyentes. ¿Listo? Entonces, son algunas personas jurídicas. Digo algunas porque la gran mayoría están en el responsable del IVA. Algunas personas jurídicas que por resolución de la DIAN, que ya todos conocen, pues todos conocen la DIAN o han escuchado hablar de la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que por resolución de la DIAN pasan a ser de este tipo de régimen. En diciembre de cada año, la DIAN emite una, una resolución en la cual indica que empresas ahora son grandes contribuyentes. Las responsabilidades tributarias son cobrar el IVA. Voy a bajarle un tris para que ustedes lo puedan. Cobrar el IVA, emitir factura de venta, emitir factura de venta, presentar el impuesto de renta y complementarios, coma, presentar, bueno, voy a dejar hasta ahí.
la información exógena para que ustedes vayan tomando nota. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo se calculan los ingresos al cierre del año fiscal, por decirlo así, a la unidad de valor tributaria? Ah, bueno, ya les voy a explicar. ¿Listo? No se preocupen. Ya les voy a explicar. Listo, profe, ¿Listo? gracias. No, con gusto. Ya les voy a dejar ese tema clarito apenas salgamos del régimen del gran contribuyente autorretenedor y del régimen especial. Profe, ¿qué significa el término exógeno? Ah, bueno, eso sí se los voy a ir explicando. Yo les cuento, la información exógena es una información que todas las empresas deben de reportar a la DIAN en el año siguiente al terminar el año fiscal. Es decir, por ejemplo, ellos este año, en el 2020, tuvieron que presentar la información exógena del año 2019. En la información exógena que va, o las empresas que deben de informar a la DIAN, los pagos que realizaron a los trabajadores, las compras que realizaron, los contratos que generaron por compra de prestación de servicios, los pagos que hicieron, las ventas que hicieron, absolutamente todo. ¿Listo? Por eso es que cuando de pronto ustedes ingresan a la página de la DIAN, ingresan con su usuario y contraseña, y ahí hay una opción que dice consultar información exógena. Ahorita les voy a mostrar para que ustedes pues puedan verlo. Ahí les aparecen los pagos que ustedes les hicieron, las consignaciones en banco, las transacciones, ¿listo? Y ahorita les voy a mostrar. Entonces esa es la información exógena. ¿Quiénes están obligados a reportar esta información exógena? Pues los responsables del IVA, los grandes contribuyentes autorretenedor y las empresas de régimen tributario especial. ¿Listo? Que ya son las que vamos a ver ahorita, a grosso modo, ya que pues en estas no podemos, por decirlo así, trabajar, pues por su característica que tienen de régimen tributario especial, pues tienen varios beneficios. ¿Listo? Profe, la exógena la presentan todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes. Sí, señor. Todas las empresas la tienen que presentar. ¿Listo? Todas las empresas. Bueno, excepto hay algunas empresas que no tienen que presentarlas. Excepto, digamos que yo soy una empresa responsable del IVA, pero yo solo hago transacciones con personas naturales. ¿Qué quiere decir? Pues que yo tal vez no practico ninguna retención ni me practican a mis retenciones. En ese caso yo no tendría que presentar información exógena, ¿listo? Porque si hay algunas empresas que evidentemente no reportan, pero son estas, las que no practican ni practican retenciones. Por ejemplo, ¿por qué no puede practicar retenciones? Que eso lo vamos a ver más adelante. De pronto por los montos de sus ventas, porque digamos, yo me dedico es a vender, voy a poner un ejemplo, yo soy una empresa, pero me dedico es a vender sillas a las personas naturales. Un ejemplo. Y en ventas, pues yo nunca supero el tope que son 900.000 pesos para practicar una retención. Entonces, por esa razón, puede ser que yo no esté obligada a reportar la información exógena. Listo. Entonces voy a continuar mi redacción. Entonces, la información exógena. Por acá.
La información exógena, ¿cierto? Entonces, bueno, la información exógena. Deben practicar retenciones si da a lugar. Ya les explico por qué. Si da a lugar. Si da a lugar. Entonces, bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Todas las empresas, absolutamente todas las empresas que se constituyen en Cámara y Comercio, ¿cierto? Y que van y se constituyen ante la DIAN, todas, absolutamente todas, se constituyen inicialmente como régimen responsable del IVA. O sea, ninguna empresa llega allá y dice, ay, sí, buenas, es que yo me voy a, a, a constituir como un gran contribuyente. No, todas las empresas que se constituyen se pueden constituir por régimen, régimen responsable del IVA o régimen simple, que ya vamos a ver una característica del régimen simple. ¿Listo? O más bien, ya vamos a ver el régimen simple y qué características tiene. ¿Listo? Ah, sí, ya me acordé. Y deben facturar electrónicamente, que ya ahorita todas las empresas, básicamente, ahorita ya en noviembre, ya todas las empresas tienen que emitir factura electrónica, todas las empresas, ¿listo? Que hay algunas de pronto que ya vienen trabajando en ese tema, pero eso es por fechas que emite la DIAN, entonces pues toca que, toca esperar a que, y ahorita en noviembre, el 11 de noviembre, todas las empresas deben facturar electrónicamente, ¿listo? Y independientemente de que haya alguna resolución de facturación anterior. Exactamente. Por ejemplo, digamos yo soy una empresa, digamos yo soy una empresa que se dedica a la compra y venta de celulares, ¿cierto? Y yo venía facturando en papel, por decirlo así. O sea, llegaban, me compraban mis celulares y yo le emitía una factura ya fuera por un software contable o yo la diligenciaba, tenía el formato y la diligenciaba, ¿sí? En ese orden de ideas, ahorita todas las empresas ya deben facturar electrónicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues con ese mismo número de resolución, ahora van a facturar, pero de forma electrónica. Es decir, que les llegue la factura al correo, tiene que estar validada por la DIAN. Entonces, sí, básicamente ahorita el 11 de noviembre todas las empresas facturan electrónicamente. Listo. Pues el gran contribuyente autorretenedor, pues no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es igual al gran contribuyente, solo que a él no le practican retenciones. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Bueno, acá me quedo. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Facturar electrónicamente. Profe, ¿debe uno suscribirse para la facturación electrónica en algún lado, en algún sitio? Pues bueno, yo les voy contando. Existen, o sea, es decir, digamos que yo, por una resolución que tiene la DIAN, ahí están las fechas de acuerdo a cada actividad económica, ¿sí? Es decir, recuerden que todos tienen una actividad económica que es el código, o sea, todas las empresas, inclusive también las personas naturales que tienen RUT, porque pues las personas naturales también podemos tener RUT, tienen una actividad económica, que es el código CIU. Entonces les voy a colocar acá, código CIU. Este código es de 4 dígitos, por ejemplo, el 4955. Bueno, 4855, por ejemplo. Entonces ese código define mi actividad o lo que yo me dedico a hacer o lo que la empresa se dedica a hacer. De acuerdo a los tres primeros dígitos, la DIAN sacó una resolución y de acuerdo a esos dígitos la DIAN tiene las fechas establecidas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, digamos, yo tenía que facturar ahorita el 4 de septiembre, se me vencía a mí el plazo. Entonces yo tenía tres vías. ¿Tres vías cuáles eran? La primera, que era adquirir, como por decir así, el software contable y, por ejemplo, pagar un monto determinado para que esa empresa, una empresa tecnológica, como puede ser SIG o ELISA, etcétera,
me hiciera todo el proceso de facturación electrónica. La otra opción que yo podía, o la otra vía que yo podía tomar era la vía de que mi empresa hacía el software, por ejemplo, de facturación electrónica y bueno, tenía que estar avalado por la DIAN. Y la otra es una solución gratuita que ofrece la DIAN como tal, y ahí simplemente uno se inscribe por la página de la DIAN y listo, ya empieza a facturar electrónicamente, pero es responsabilidad del contribuyente, ¿listo? Es responsabilidad del contribuyente, pues si está obligado a facturar electrónicamente, pues buscar las herramientas para poder hacerlo, ¿listo? Ok. Listo, bien. Entonces, bueno, vamos con el régimen simple. ¿Listo? Entonces, en este régimen, que este es nuevo, o sea, nuevo digo yo, pues no es tan nuevo, pero pues digamos que es nuevo, se generó o sea, empezó a regir desde el año 2019. ¿Listo? Entonces, bueno, este también es opcional, es decir, las empresas tienen dos vías. La primera es, se constituye como responsable del IVA o como régimen simple, ¿cómo quiere? Ah, no, yo me quiero por simple o por responsable del IVA. ¿Listo? Este simple, allí pueden estar, este es opcional, y pueden estar las empresas o personas naturales, que sus ingresos no superen las 80.000 VTs en el año inmediatamente anterior. Entonces, ellas deben facturar, tienen la obligación de facturar electrónicamente, cobrar el IVA, acá voy a colocar un paréntesis, salvo los mini mercados y las peluquerías. De resto, si yo tengo una actividad que me genere cobrar el IVA, pues lo tengo que hacer. ¿Listo? No pueden practicar retenciones y no declaran el impuesto de renta, ya que de renta, bueno, ni ICA, ya que está consolidado, voy a dejar ahí consolidado en un nuevo impuesto. ¿Listo? Voy a dejar por ahí mientras que ustedes van tomando nota.
Bueno, acá. Su obligación es presentar un anticipo del impuesto. ¿De cuál impuesto? Pues del impuesto unificado que ellos tienen, ¿listo? Del impuesto unificado cada 2 meses. Perdón, 2 meses. Entonces, bueno, yo les voy contando, este nuevo régimen tributario se creó el gobierno con con la idea de formalizar a las empresas informales, llamémoslo así. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo pues de que más empresas pues tuvieran o estuvieran, por decirlo así, pues en la obligación de presentar y de pagar sus impuestos, ¿sí? Adicional, resulta que este régimen tributario pues tiene unos beneficios. Por ejemplo, pues el beneficio, a ellos dicen, ya no van a pagar ni el impuesto de renta ni el impuesto del ICA, a cambio van a pagar otro impuesto, ¿cierto? Solo va a ser un impuesto, ¿listo? En reemplazo de esos dos. Y adicional, pues tiene unos beneficios, que los beneficios son que, por ejemplo, que ellos se pueden descontar del impuesto unificado que ellos pagan de forma anual, eh, se pueden descontar lo que pagan por sus trabajadores por concepto de pensión, por ejemplo. Esa es una muy buena, eso es un muy buen beneficio que tienen estos o este régimen tributario. Eh, otro beneficio que ellos tienen es es que no se les puede practicar ningún tipo de retención, ni retención en la fuente, ni retención de ICA, ni retención de IVA. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ¿por qué es un beneficio? Pues porque puede entregar a la empresa pues flujo efectivo, un mayor flujo de efectivo. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, esas son unas ventajas que tienen ese tipo de régimen. Ahora vamos con el régimen especial. Entonces, en este régimen se encuentran, se encuentran las empresas sin ánimo de lucro, como pueden ser las fundaciones, como ONG, corporaciones, cooperativas, fondos, y su característica es que tiene unos beneficios tributarios, tiene unos beneficios tributarios como los que no se le pueden practicar retenciones, que ya vamos a ver más adelante, aunque yo creo que algunos de ustedes tienen una idea de de las retenciones, practicar retenciones, practicar retenciones, no declaran renta. Listo. Ese es el régimen especial.
¿Listo? Entonces yo les dejo para que vayan tomando nota y ya vamos con las VT. Profe, una preguntita. Sí, señor. Por ejemplo, ¿será que este semestre no nos vamos a ver en que sea el último, la última semana como presencialmente en la universidad? Pues yo creo que de pronto sí. O sea, yo digo que de pronto sí, pero no nos vamos a ver. Yo creo que, yo no sé si ustedes escucharon la noticia de la Universidad de La Sabana, que ahí ya se reactivaron pues las clases, pero no en un 100%, pero yo creo que de pronto sí, porque la universidad pues ya tiene esa tecnología. Es decir, de que, por ejemplo, ya estamos en el salón y en el salón hay cámaras, digamos que acá somos 10 en la clase, únicamente van 5 o 3 y el resto en la clase es desde la casa y se van cambiando. Yo pensaría que ya más por ahí en octubre ya vamos a empezar a trabajar así. Pensaría yo, ¿no? Es algo que intuyo, no que esté afirmando. Pero yo pensaría que sí. Ah, bueno, profe. Sí, falta ver, ¿no? Y igual creo que está a discreción también de los estudiantes, si quieren o si no. Creo que hay varios factores allí. Profe, ¿le puedo preguntar algo fuera de contexto también? Claro que sí, tranquilo. Es que yo estoy ya en último semestre y me toca hacer las pruebas TIT, pero no sé cómo cancelar. He intentado averiguar, pero no sé por dónde pagar, pues como tal el costo de las pruebas. No, pues no sabría decirle, pero si quiere mañana me envía un mensaje y yo le pregunto al decano, que yo creo que él sí nos puede colaborar con la información. Vale, o de pronto alguno de ustedes compañeros que sepa algo. Javier, yo ya hice el procedimiento, yo tengo aquí el link, no sé, voy a buscar en el correo y le envío a usted para que se registre, ahí le bota un código, bueno, donde usted puede pagar. Yo creo que Ah, hay plazo hasta el 11 de este mes. Yo ya me registré, hice el procedimiento y ahora me falta sino pagar. sí, yo también lo hice, eso es lo que me falta a mí pagar, porque ya yo estoy registrado y todo. ¿A usted le apareció un código? Bueno, yo estoy registrado en la plataforma de IFES y el siguiente paso es pagar, pero no aparece ningún código. Bueno, Entonces, ese es un tema en particular, yo le escribo por WhatsApp, ¿no? vale, bueno, igual manera, gracias, profe. No, ni Le más agradezco faltaba. si me informa. Listo, cualquier cosa me cuenta, si no lo puedo hacer y yo le escribo al decano que él nos ha colaborado con varios casitos de que, por ejemplo, alguien tiene alguna duda y no ha sido pues fácil despejarla, entonces, bueno, Vale, pues. bueno. Entonces vamos con la VT, ¿listo? ¿Qué eso significa? Bueno, vamos más bien, unidad de valor tributario, y por sus siglas es UVT. Entonces, bueno, es una medida que tiene la DIAN para facilitar a los contribuyentes sus, llamémoslo así, limitaciones para sus responsabilidades tributarias. Tributarias. Cada año
se asigna un valor en pesos a un VT, que ya les va a quedar más claro acá. Para el año 2019, En 34.270. exactamente, un VT es igual a 34.270, perdón. Para el año 2020, un VT es igual a, 35.607. gracias, 35.607. Por ejemplo, entonces si quieren van tomando nota, por ejemplo, para el caso de, por ejemplo, para el caso que hablábamos de las personas naturales, ¿cierto? Que habían personas naturales que podían ser responsables del IVA, ¿cierto? En ese caso, las personas pues que eran responsables del IVA, hablábamos que tenían un ingreso superior a 35.000 VTs en el año inmediatamente anterior. En ese orden de ideas, voy a colocarlo acá, la operación que nosotros debimos de haber hecho es 34.270 por 3.500 VTs. Eso nos da, si no estoy mal, 119.445.000, si no estoy mal. A ver si no me equivoqué. ¿Qué quiere decir ese valor? Ese valor quiere decir que las personas que en el año inmediatamente anterior tuvieron ingresos superiores a 19 millones, 119.945.000 pesos. Acá me equivoqué. ¿Qué quiere decir? Que, ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tuvieron ingresos superiores a este monto, pues deben ser responsables del IVA. ¿Listo? Adicional, pues tiene unas responsabilidades que son las que nosotros pues estamos viendo que ya le cambiaría. Por ejemplo, yo diría, bueno, esto hago la aclaración que no es por salario. ¿Listo? No es por salario. Digamos que una persona se gana 20 millones de pesos en el mes, ¿cierto? De salario, de salario. Si esa persona se gana eso de salario, digamos al año se está ganando 240 millones de pesos, como es un salario, entonces no cumple esa característica y no pasa a ser responsable del IVA. Diferente si fuera una persona que presta sus servicios y que tiene contratos por, o ingresos por ese monto superior. ¿Listo? Entonces, bueno, les dejo ahí para que tomen nota un momentico y ya les explico lo de la información exógena, que ustedes podrán decir, pero venga, entonces, ¿cómo la DIAN hace para saber, si, si yo tuve ingresos? Eso la DIAN no sabe. Puede ser que la DIAN no sepa, siempre y cuando, pues, digamos, ustedes manejen transacciones con personas naturales en efectivo. Pero si ustedes manejan transacciones con empresas, ya la DIAN ya lo sabe. Si ustedes les hacen pagos en las cuentas, ya también la DIAN ya lo sabe, que ya les voy a mostrar en un momentico, pues el tema de la información exógena. ¿Listo? Voy a dejar ahí un momentico para que tomen nota.
Bueno, entonces por acá voy a dejar de Profe, qué compartir. pena, Sí, señor. qué pena, es que tengo, bueno, yo le había preguntado ahorita, o sea, la pregunta es, por ejemplo, los ingresos de una empresa, pues derivados de su operación, por ejemplo, en el año fueron de 35.000 millones de pesos. ¿Eso se Ujú. puede pasar a unidades de valor tributario? O Claro, sea, ese ingreso se puede calcular a unidades de valor tributario. sí. Digamos que la empresa tuvo unos ingresos de 2.000 millones de pesos. Esto yo cómo Sí, lo puedo señor. pasar a unidad de tributario dividiéndolo entre los 34.270. Ahí ya me daría unas unidades de valor tributario. Por ejemplo, eso me da, ya lo estoy haciendo acá en la calculadora. Eso me da 58.360 VTs, más o menos. Ok. 360 VT. ¿Listo? Pero Que, sí, esta, bueno, la tarifa está, por decirlo así, la de 34.7, ¿sí? sí, Eso ya cada año, ¿sí? pero es que le escucho entrecortado, qué pena, Javier. O sea, la tarifa de los 34.270 era del año pasado, ¿sí? Exactamente, esta es la del 2019. Ok. Por ejemplo, Y la de los 35.000 es la de este año. exactamente, entonces a mí me serviría, por ejemplo, para identificar los ingresos del año inmediatamente anterior, pues me serviría en el 2021, para identificar pues esa persona cuántos ingresos tuvo en el año 2020, por ejemplo. También para el régimen simple nos habla de las empresas que obtuvieron ingresos por un valor de 80.000 VTs, 34.270. Eso da, o sea, las personas que pueden acceder al régimen tributario simple, recordemos que son las empresas o las personas que obtuvieron ingresos máximo hasta 80.000 VTs. Esto al multiplicarlo por 34.270 nos da 2.741.600.000. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo como empresa o como persona natural eh, eh, obtuve ingresos superiores a este monto, pues no puedo pertenecer al régimen de tributación simple. Ah, ok, profe, listo. Gracias. Listo, bien, con gusto. Entonces, bueno, les voy a mostrar cómo todos ustedes, cualquier persona, desde su computador puede consultar la información exógena. Entonces, aquí me voy a dejar de compartir. Bueno, entonces resulta que todos ustedes o todos nosotros tenemos root de la DIAN, tenemos root. En ese root, pues nosotros tenemos, cuando sacamos el root, la DIAN nos asigna un usuario y una clave. Nosotros ingresamos por acá por la página de la DIAN, listo. Ingresamos por acá en usuarios registrados y eso lo pueden ver ustedes y así es como el contribuyente, por ejemplo, sabe qué obligaciones tributarias tiene, sabe si tiene que declarar renta o no, etcétera, etcétera. Allí él me trae, esto no entra en el parcial, simplemente es un modo informativo, ¿no? Para que ustedes pues lo observen. Aquí simplemente yo ingreso, ingresar a nombre de NIT, le doy clic acá en nombre propio, le doy cédula, el número de mi cédula, ¿listo? Y el número y mi contraseña, ¿listo? Esta no es mi clave, por eso aparece ese número. Le doy clic en ingresar y aquí me aparece como mi tabla de tareas, ¿sí?
Acá pues yo puedo consultar cómo están mis obligaciones tributarias, eh, las notificaciones que me han llegado de la DIAN, ¿listo? Por acá también se puede diligenciar el formulario de la declaración de renta, pero lo más importante y que lo que nos trae a nosotros es acá, consultar la información exógena. Si yo le doy clic acá, él me trae este recuadro, le voy a dar a aceptar, le voy a seleccionar el año. Él me trae varios años en los que yo puedo consultar mi información exógena. Entonces él me dice, ¿de qué año quiere? ¿De qué año quiere? Le voy a decir que del año 2019. A ver qué nos trae. Es que no sé si esta persona tiene información del año 2019. No, dejémosla mejor del 2017 para que sea más completa. Entonces, bueno, él me abre una ventana emergente y me abre acá un cuadrito en Excel. Entonces yo lo abro y aquí aparece pues lo que le reportaron a esta señora las empresas. Pues, por ejemplo, aquí voy a correr esto. Entonces, por esa información exógena que envían las empresas, que envían los bancos, por ejemplo, acá yo que puedo evidenciar que esta empresa, Montajes JM, le pagó a esta señora 13 millones de pesos por prestación de sus servicios, que le practicaron unas retenciones, que esta otra empresa le pagó a esta señora 5 millones, que le practicaron unas retenciones. Acá también, Profe, disculpa, ahí estás mostrando las ay, empresas. sí, perdón, espérenme que ya sé qué pasó. Entonces, es que este es ya les muestro ahí el Excel que me trae. ¿Dónde está acá? Bueno, este fue el Excel que yo acabé de abrir, ¿no? Entonces les estaba contando yo. Acá, por ejemplo, que esta empresa, Montajes JM, eh, le pagó a esta señora 13.488.000, que le practicó una retención en la fuente, que esta otra empresa, Megacarga Express, le reportó unos ingresos también de 5 millones de pesos, una retención en la fuente de 220.000 pesos, que el monto o el valor o el movimiento que ella tuvo en sus bancos por ese año fue de 28 millones de pesos, que también tuvo otros ingresos por otra empresa que se llama La Rosal por 9 millones de pesos, que también le practicaron unas retenciones, tuvo ingresos también por La Rosal, tuvo otros ingresos de Panamericana. Entonces ahí, Profe, sí señor. ¿qué diferencia hay donde dice ingresos por honorarios, por servicios? O sea, es como un sueldo. No, entonces ojo, cuando hablamos, que eso lo vamos a ver más adelante, yo puedo tener ingresos por salarios, ¿cierto? Cuando yo tengo ingresos por salarios, ¿qué quiere decir? Pues que yo estoy contratado bajo una vinculación laboral, ¿listo? Estoy contratado bajo un contrato de trabajo. Yo puedo tener ingresos por horarios o por servicios, ¿listo? Por horarios y por servicios es cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios. Entonces depende ya de lo que yo ejecute. Si yo ejecuto una actividad que no requiere ningún tipo de capacitación, entonces eso será un servicio. Pero si yo trabajo y dentro de mi actividad yo presto servicios y tienen que ser servicios profesionales, son horarios. ¿Listo? También hay otros tipos de ingresos que son, por ejemplo, de rendimientos financieros, que el banco me pagó, no sé, 1.000 pesos por concepto de tener mi dinero ahí en el banco. Esos son también ingresos, pero por concepto de rendimientos financieros. ¿Listo? Entonces, hay muchos ingresos que los vamos a ver ya cuando veamos pues un poco más detallado el impuesto de renta y complementarios que está asociado a este. Ok. Entonces, esos son los ingresos que ha tenido el señor Jesús Alarcón, ¿cierto? Sí, es una señora, Jesucita, se llama la señora. Ah, Jesucita. Sí, por ejemplo, esos fueron los ingresos que le reportaron para ese año 2017. Cada año
cada año la DIAN le emite al contribuyente esta información, pues de acuerdo a lo que le reportan las empresas. Ya. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran verlo, por ejemplo, pues lo pueden ver por la ruta que yo ya más o menos les dije, y por allí si ustedes no tienen, no recuerdan el usuario, también pueden restablecer el usuario por ahí por la página de la DIAN, allí hay una opción. Entonces, bueno, esa es la información exógena de la cual yo les he venido hablando pues el día de hoy, ¿listo? Entonces, básicamente, como ustedes pueden observar, pues como dicen por ahí, a la DIAN no se le escapa nada. Es decir, la DIAN sabe usted cuántos ingresos tuvo, la DIAN sabe usted cuántos fueron sus movimientos en las cuentas, ¿cierto? Y si en algún, en algún momento, pues usted no le reporta a la DIAN lo que es, pues es muy sencillo. La DIAN le dice, bueno, pues si usted ya que no me quiere reportar o no me quiere pagar, pues la declaración de renta o algo así, pues bueno, ¿usted de dónde compró una casa? Y ustedes dicen, pero la DIAN, ¿cómo va a saber que yo le compré una casa? Pues en la información exógena también tiene que reportar, que voy a dejar ya de compartir acá, tiene que reportar las notarías. Entonces allí aparece el valor de la compra y la retención que se practicó. ¿Listo? Entonces la DIAN también sabe si yo llegué a comprar un bien, si yo vendí un bien, también la DIAN lo sabe. ¿Listo? Bueno, ¿dudas hasta ahí, muchachos? Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar. Ah, bueno, voy a compartir mi pantalla porque no estoy compartiendo. ¿No ves que hay alguien con el micrófono abierto? Listo. Ya, gracias, Jairo. Ya lo desactivé. Bueno, vamos a ver, voy a compartir mi pantalla y vamos a arrancar con el impuesto del IVA. ¿Listo? Entonces, el impuesto, perdón, acá, el impuesto de IVA. Es un gravamen al consumo de orden nacional y naturaleza directa. Ya les voy a explicar qué significa eso. Naturaleza directa. Se ha estructurado bajo la modalidad de IVA. En cada una de sus etapas del ciclo económico, bien o servicio, hasta llegar al consumidor final. Consumidor final. Que finalmente, ¿quiénes son los que los pagan el IVA? Pues nosotros. Es decir, este impuesto grava finalmente al consumidor final, como lo dice allí arriba. Consumidor final, generando un valor agregado en el bien en el bien, perdón, bien o servicio. Ya vamos a ver ahorita unas características de este impuesto que se las voy a explicar, ¿listo?
Listo. Sin embargo, como excepción a la regla, existen bienes grabados a la tarifa 0%, los cuales se conocen como exentos y otros que no están en, enmarcados, dejémoslo así, enmarcados en el IVA y su tarifa es, y si no tienen tarifa, perdón, y no tienen tarifa. Es un impuesto, ya les dejo el espacio para que tomen nota, regresivo, en la medida que no contempla la capacidad económica de las personas Listo, voy a dejarlo ahí para que ustedes vayan tomando nota. Profe, qué pena, y dice, sin embargo, como la excepción a la regla. Sí, a ver, con excepción a la regla, sí, perdón. Es que acá se me quedó a la regla. Regla. Bien. Listo para que vayan tomando nota ahí, muchachos. Ahí les voy dejando el espacio para que tomen nota. Profe, ¿cuáles son esos productos que están exentos? Ah, bueno, ya más adelantico los vamos a ver porque pues están en una lista y los vamos a identificar para que ustedes los conozcan todos. ¿Listo? Así que no se preocupen. Bueno, entonces, cuenta con 3 tipos de tarifa. En estas encontramos
perdón, encontramos la tarifa del 0%, que es lo que yo les venía hablando, pues de los bienes exentos. Les voy a colocar acá, exentos. Del 5%, que son algunos bienes agrícolas. Hay varios. Y la tarifa general, perdón, la tarifa general del 19%. Es un impuesto. Si tienen dudas, pues me van preguntándolas. Hay algunas que ya vamos a, a ver más adelante. Profe, pero ahí en la tarifa del 5%, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, hay productos que se utilizan para el proceso de un producto que fabricamos y hay unas que tienen el 5%, pero no son agrícolas. Son, digamos, Aún. Bien, es que la mayoría son agrícolas, pero hay otras que no, que ya lo vamos a ver ya más clarito cuando veamos la tarifa. Bien, es un impuesto indirecto, lo que quiere decir, perdón, decir que no tiene en cuenta, perdón, tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, teniendo en cuenta pues que contribuyentes somos todos nosotros, decíamos, personas naturales, responsables, no responsables, todos somos contribuyentes. Recae sobre el consumo. Ya lo voy a correr un poquitico. Recae sobre el consumo y los costos de producción es transferible al consumidor. Ya les voy a mostrar más adelante. Al consumidor final a través de los precios. Listo. Entonces voy a dejar ahí un momentico para que ustedes tomen nota y ya continuamos.
¿Listos? Entonces vamos con la siguiente característica, que es un sujeto pasivo. Perdón, pasivo. Lo que quiere decir, perdón, lo que quiere decir que quien paga el impuesto final no es quien lo reporta a la DIAN. Es decir, cuando hablamos de ese tipo de sujetos pasivos, me refiero a finalmente quién es el que paga el impuesto del IVA, de acuerdo a lo que hemos visto acá. Nosotros, el Exactamente, consumidor, exactamente. Nosotros los que consumimos, pues somos los que pagamos el impuesto del IVA, ¿cierto? Pero nosotros no vamos allá a la DIAN a decir, venga, es que yo compré un televisor en la Panamericana, me costó 1.000.000, entonces yo vengo a depositarle acá los 190.000 del IVA. Eso no pasa. Quien se encarga de recaudar y de pagar, pues es Panamericana, ¿cierto? En ese orden de ideas, por eso se considera que el impuesto del IVA es un sujeto pasivo, porque finalmente quien lo paga es únicamente la persona quien lo paga, pero quien lo reporta es, por ejemplo, en este caso Panamericana, para el ejemplo que yo les acabo de poner, ¿listo? Por eso es un sujeto pasivo, ¿listo? Entonces otra característica es general, recae sobre todos los eventos que constituye el hecho generador. Ya vamos a ver qué es el hecho generador, y cuando hablamos del hecho generador, pues es qué es lo que genera ese impuesto. A eso nos referimos al hecho generador. Y cuando dice que pues recae sobre cualquier hecho, es decir, básicamente sobre cualquier contribuyente. Ningún contribuyente está exento de no pagar el IVA. Es decir, si que yo voy a Panamericana y digo, no, es que yo no estoy, a mí no me pueden cobrar el IVA porque es que yo estoy exento de que me cobren el IVA. No, ninguno está exento. ¿Listo? Es proporcional. Proporcional. Lo que quiere decir que su tarifa es única independientemente, independientemente del monto de la compra. Es decir, que si yo voy a la tienda y esa tienda está obligada a facturar IVA, así yo compré 100 pesos, 200, 300, ellos me tienen que cobrar el IVA. ¿Listo? Es decir, y la tarifa pues es, la tarifa así sea para 100, así sea para 1.000.000, para 3 millones, siempre va a ser la misma tarifa, ya sea del 5 o sea del 19. ¿Listo? Es instantáneo. Lo que quiere decir que se genera en el momento de la compra y debe ser causado y pagado en ese mismo momento. ¿Listo? Por ejemplo, que cuando ustedes van a ir a comprar un celular a crédito, muy seguramente lo que pagan de cuota inicial es el IVA, o lo que los hacen pagar inicialmente de cuota inicial es el IVA, pues teniendo presente que el IVA tiene también algunos bienes exentos en algunos montos, como son los celulares, como son los computadores, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos pues el tema de los bienes exentos y los bienes excluidos. ¿Listo? Que era lo que nos preguntaba Linda.
¿Listo? Entonces, bueno, yo mientras que ustedes van tomando nota, yo les voy recordando que dentro de 8 días tenemos el parcial. ¿Listo? Entonces, ¿el parcial de qué va a ser? Pues de lo que hablamos hoy, del IVA y de los tipos de regímenes tributarios. ¿Listo? Entonces, muy seguramente yo les colocaré, pues una serie de preguntas y ustedes las pueden ir validando pues con sus apuntes, con, con sus apuntes, pues con todo lo que han tomado nota para poderla responder. No les voy a preguntar nada diferente a lo que hemos visto. Entonces, ojo, para que ustedes tengan claro cómo va a ser el parcial dentro de 8 días, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Eh, Ustedes pues nos conectamos aquí por Zoom y yo les entrego el parcial, se los envío por un archivo, ¿sí? Por un archivo adjunto y ahí ustedes van respondiendo y me responden a mi correo, ¿listo? Entonces, bueno, yo mientras tanto, mientras que ustedes van tomando nota, voy a tomar asistencia, ¿listo? Profe, en la plataforma también hay 2 trabajos para entregar, ¿verdad? Ah, bueno, sí. En la plataforma yo les voy a dejar un trabajo para entregar, que va a ser el que les voy a dejar esta semana. ¿Listo? Entonces el trabajo va a ser muy, muy sencillo. Ustedes tienen que consultar eh, cuáles son los bienes exentos. Ya les se los pongo acá en el chat. Esperen que voy a llamar. Entonces ese trabajo, ustedes lo consultan, ¿listo? Pues le hacen una portada, ¿sí? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Espérense que estoy buscando acá mi ingreso. ¿El objetivo cuál es? Que ustedes busquen los bienes exentos. Ya se los voy a colocar acá. Listo, entonces espérenme un segundo. Mientras que llamo lista. Al igual va a cargar el trabajo a la plataforma. No le entendí, qué pena, se le escuchó como entrecortado. Al igual va a cargar el trabajo a la plataforma, ¿sí? Y pues el objetivo es que ya se los deje acá por el chat para no subirlo, pero ya se los voy a decir, no se preocupen. Ah, ¿Listo? Remediamos, sí. Listo, entonces, registrar fallas. Jairo Alexander. Presente, profe. Listo, gracias, Jairo. Andrés Bonilla. Presente, profe. Listo, gracias, Andrés. Karen Lorena. Presente, profe. Gracias. Mauricio Castro. Presente, profe. Linda. Presente. Javier Alexander. Presente. Gracias, Javier. Javier Cibaja. Presente, profe. Listo, Javier. Giver. Presente, profe. Y Richard. Listo. Entonces ya les voy a colocar acá de una vez el trabajo que ustedes deben de desarrollar. Entonces, ¿qué deben de hacer? Consultar los bienes exentos. O sea, ustedes simplemente los consultan, los copian y los pegan y le hacen una portada de presentación. Pero adicional, deben identificar cuáles son los más usados. Ese es el trabajo.
¿Listo? Entonces ustedes, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, que traigan 30 bienes que estén exentos. Y de esos 30 bienes, pues ustedes muy seguramente de la página donde los encuentren, los copian, los pegan. Eso sí, pues hacen la cita pertinente de la página donde las encontraron y identifican pues los más usados normalmente. Esa es la tarea. ¿Listo? Plazo para entregarla a más tardar el, el el próximo martes. ¿Listo? Y ahorita se las voy a crear allí con los videos. Chicos, los videos yo los estoy dejando les estoy dejando un enlace por si ustedes necesitan. Se los voy a dejar en el foro de salón de clases y allí les voy a dejar el enlace que es de YouTube para que ustedes los puedan revisar si los llegan a necesitar, ¿vale? Bueno, profe, consultar los bienes exentos del Sí, señor. Bienes exentos de IVA e identificar, voy a colocar acá, de IVA e identificar cuáles son los más usados. ¿Listo? O los que normalmente esos bienes exentos, Una pregunta. pues más se usan. Dime. En la plataforma hay dos actividades de un cuadro sinóptico y un ensayo para entregar también antes del 15. Gracias, excelente. Resulta que esas actividades, lo que pasa es que como ustedes bien saben, hay docentes que tenemos aulas compartidas, ¿cierto? Entonces, esa aula yo la comparto con el profe Juan Sebastián, si no estoy mal que se llama él. Entonces, esas actividades, gracias por la pregunta y excelente, son de él. ¿Listo? Pero entonces, ustedes ahí en esa actividad, por ejemplo, donde dice mapa sinóptico, me van a subir la que yo les acabé de pedir, ¿vale? Ah, bueno, perfecto. Puede ser que tenga otro nombre, por lo que yo les comento. Las aulas son compartidas, entonces en ese orden de ideas, ustedes únicamente pues me subirían a mí lo que yo les estoy pidiendo, ¿vale? Listo. Listo, profe. Listo. Entonces vamos a ver el hechos generadores, que era lo que yo les comentaba hace un rato, generadores. Entonces dice, el hecho generador, perdón, el hecho generador del impuesto sobre las ventas está compuesto. Bueno, yo creo que terminamos por ahí 10 minuticos antes porque no hicimos pausa activa, que el objetivo es que más o menos cada hora nosotros realicemos una pausa activa, porque imagínense ustedes ahí sentados, yo también acá sentado, pero bueno, ya no alcanza. El objetivo es que más o menos por ahí a las 7:30 hagamos una pausita activa por ahí de 5 minuticos para que ustedes también descansen un poco la vista, porque Sí, sí, bueno. profe, 2 Sí. minutitos por lo menos. Sí, pero hoy yo creo que hoy trabajamos ya hasta las 8 y a las 8 ya terminamos más bien temprano. Y ya para las siguientes sesiones, ustedes me recuerdan y terminamos a las 7:30, que por Listo, eso profe. fue que yo no pude estar hace 8 días, porque imagínense que me dolía mucho los ojos y la cabeza, yo creo que era por todo el tiempo estar en el computador. Entonces, bueno, está compuesto por varios elementos. Por varios elementos, los cuales permiten estudiar el impuesto de una manera sistemática. Entonces, A, elemento objetivo o material. Elemento material. Es el hecho previsto en la ley es el hecho previsto en la ley como generador
como generador de la obligación en materia tributaria. El cual consiste en la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles. Bueno, voy a dejarlo así un momentico para que ustedes lo puedan ver y ya continuamos. Bueno, voy a continuar. Muebles, inmuebles. Ah, bueno, acá ya lo tengo. Inmuebles, excepto los excluidos por la ley. La venta de derechos sobre activos intangibles asociados a la propiedad industrial. La prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior con excepción de los que se encuentran expresados en la ley. La importación de bienes corporales la circulación, bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Ah, bueno, voy a terminar la circulación
relación de venta u operaciones de juegos, voy a dejarlo así, juegos de suerte y azar. U operaciones de juegos de suerte y azar. B. Elemento subjetivo. Se refiere a los sujetos que intervienen en una relación jurídico-tributaria siendo aquellos que adquieren derechos y contraen obligaciones. Como pueden ser las franquicias. Bueno, este es el B, ¿no? B. Listo, y vamos a ver el último y lo dejamos por hoy hasta ahí. ¿Listo? Y esto entraría dentro del parcial. Ya la siguiente semana, después del parcial, vamos a ver pues los que están a la tarifa del 5, del 0, bueno, esos son los que ustedes tienen de tarea, y del 19. ¿Listo? Y luego de eso, pues vamos a empezar ya a hacer unos ejercicios prácticos con relación al impuesto del IVA. ¿Listo? Para no, pues, el impuesto del IVA, pues, es bastante largo. Entonces, pues bueno, el objetivo es que veamos también el impuesto de renta, ¿cierto? También veamos las retenciones, también veamos, pues, un poco del nuevo impuesto de régimen simple, para que ustedes también lo conozcan. ¿Listo? C. Elemento temporal. Esta pregunta fija el parcial, por ejemplo.
indique cuáles son los elementos del hecho generador A, B, C. ¿Listo? Y pongo un ejemplo de cada uno. Entonces, así. El impuesto sobre las ventas es la causación. Causación instantánea de cada hecho generador Creo que dice Jairo que se le apagó el computador. Bueno, que no se preocupe. Igual ya casi vamos a terminar. Pero gracias por avisarme. ¿Listo? Para una eficaz administración de los responsables, perdón, los responsables deberán presentar las declaraciones de IVA en los tiempos estipulados por la administración o por la ley. Listo. Y hasta allí dejaríamos pues nuestra sesión del día de hoy. ¿Listo? Vale, pues esperamos. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Recuerden pues que ya está habilitada la plataforma para que ustedes pues es un trabajo muy sencillo, no es nada así del otro mundo ni investigar porque eso está pues en todas las fuentes de información. Entonces, bueno, pues quedo atento y nos vemos dentro de 8 días, muchachos, que descansen, que pasen buena noche. Muchas gracias. Chao, A profe. ustedes, hasta Chao, mañana. profe, hasta mañana. Y ahorita les subo la grabación, ¿vale? Vale, pues. Listo, profe, gracias. Ah, Bueno, a profe, ustedes. gracias. Buena noche.